Bueno, mi nombre es Cristian Leonardo González Morales, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, integrante del medio de comunicación Periodismo Objetivo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy común aquí en la población colombiana, el cual es el narcotráfico y la relación que ésta tiene con nosotros los ciudadanos. Como es una relación la cual no tiene fin. Colombia es uno de los países donde el narcotráfico ha impactado más. Siempre, más o menos de unos 50 años, el narcotráfico en Colombia se instauró y sigue instaurándose hoy en día. Debido a que en Colombia desde muy pequeño nosotros siempre hemos crecido relacionados en un ambiente donde siempre se tenga que hablar algo de narcotráfico, ya sea en noticias, ya sea en medios de comunicación, ya sea en series, en lo que sea, siempre se tiene que hablar de narcotráfico. Pese a que el gobierno nacional señala que en 2020 fueron erradicadas cerca de 130.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, 5.000 laboratorios de procesamiento de coca fueron destruidos y decomisadas 534 toneladas de marihuana, 546 toneladas de hoja de coca y otras 500 toneladas de cocaína, el narcotráfico sigue generando cifras multimillonarias para los grupos ilícitos. El narcotráfico como estilo de vida, como una problemática social o como se quiera tomar desde cualquier punto de vista, ya la realidad es que ya está en la historia de nuestro país. Desde hace 5 décadas, la historia del narcotráfico se ha relacionado con nuestro país, con la historia de nuestro país y ha ayudado para que nuestra historia del país cada vez aumente en lo negativo en vez de lo positivo. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar desde los primeros pasos para llegar a ser uno de los mayores países de mayor exportación de droga. Hablamos desde la época de la bonanza marimbera en la costa caribe de nuestro país. Esta básicamente inició cuando en el mundo estaba el auge de probar sustancias psicoactivas y la marihuana era el principal medio de estupefaciente que había en el mundo. El narcotráfico en Colombia comienza con la marihuana durante los años 60. La mata de marihuana crece aproximadamente hasta 3 metros con 50 centímetros y es considerada por los expertos en que es de la mejor calidad y la que más demanda tiene en los Estados Unidos. Campesinos que fueron detenidos dentro de los cultivos y algunos de ellos han dicho a su noticiero 24 horas que se les obliga, se les presiona, inclusive con amenazas de muerte, para que cultiven, siembren y cuiden la marihuana aquí en La Guajira. Entonces, los diferentes trabajadores que hacían parte de esta bonanza marimbera de los cultivos de marihuana hacían todo por ganarse la vida, así sea ganando poca plata, esforzándose casi todo el día bajo el sol. Simplemente era la cuestión de recibir esos pocos centavos. Es más, decían que les daban $1, que para ellos era lo suficiente y lo que les daba para vivir cómodamente. Ya que en esa época pues venía sucediendo diferentes problemáticas, era una época de la post llamada la violencia, que era la época donde los conservadores y los liberales tuvieron una guerra de ideologías y hubo demasiada violencia por esa época, por eso se le determinó este nombre. Entonces esto nos lleva a pensar que el narcotráfico vino como una salvación para las personas que tenían pocos recursos, en este caso los campesinos. En los años 80, la otrora llamada bonanza marimbera llega a su fin. Durante años, miles de toneladas de marihuana son cultivadas y bajadas de la Sierra Nevada a lomo de mula. Se trata de la captura de un gigantesco cargamento de marihuana que era bajado por las trochas de la Sierra Nevada
en estas mulas, un total de 125 mulas. Lógicamente las personas que venían con este cargamento han sido privadas de la libertad, pero los capos, los verdaderos dueños del negocio, siguen libres. ¿Y cuánto le pagan por eso? ¿Cuánto le pagan? Eso pagan 5.000 pesos por mula. El auge entre esto de la bonanza marimbera duró exactamente 10 años, que es donde básicamente después de estos 10 años o entre estos 10 años Estados Unidos comienza a combatir junto con Colombia la producción de esta planta de la marihuana. Pero también al tiempo Estados Unidos empezó a ser uno de los mayores productores de marihuana en el mundo. Ya no era necesario que tuvieran exportación de otros países, sino que ya podían sembrar y producir su propia marihuana en Estados Unidos. En Estados Unidos, contra el expresidente Bill Clinton, perdón, en Estados Unidos, la legalización de la marihuana para uso medicinal y lúdico, es decir, consumirla nomás porque quieren, avanza con rapidez. Es una realidad distinta a la mexicana, donde apenas se discuta si pueden comercializarse algunos medicamentos con esta planta. Allá ya existe toda una industria, negociazos en torno a la marihuana, como sucede en Arizona. En esta cocina no se preparan postres. Y en esta farmacia la espera no es para comprar alguna medicina de laboratorio. Lo que tienen en común ambos lugares es su cotizado ingrediente. Después de que el declive empieza a golpear a los productores de la marihuana, se empieza a buscar otras opciones. Esas opciones, como todo el mundo sabe o conocemos de la historia del narcotráfico, comienza a ser la cocaína, la hoja de coca. Debido a que solo Colombia, Ecuador y Bolivia son los únicos países donde el sistema o bueno, el clima es capaz de sustentar y dar vida a la planta de coca. Por eso son los únicos países donde pueden competir, donde se puede producir. No tiene competencia alguna. Entonces los productores, algunos productores de aquellas de la bonanza marimbera junto a otras personas comenzaron a producir, a sembrar, a producir y a exportar cocaína. La historia de Colombia básicamente se ha visto envuelta desde todo ámbito social, económico, tanto así que a nivel económico, desde que el narcotráfico se instauró en Colombia, impactó la economía de nuestro país desde el punto del movimiento del Producto Interno, ya que hoy en día el narcotráfico aporta el 2%, aproximándose al 5% del Producto Interno del país. Básicamente esto es un alto grado debido a que el narcotráfico es una actividad ilícita, la cual no tiene que tener este porcentaje, pero en nuestro país y es una realidad de que en Colombia básicamente el 5% de nuestra producción interna es la elaboración y la exportación de cocaína. A sus 26 años, Lorena ha tenido más gramos de pasta de coca que efectivo en las manos. En este punto casi perdido de la selva colombiana, los campesinos negocian con la moneda que fabrican, la base de la cocaína que inunda Estados Unidos. Siempre me acuerdo que hemos trabajado con eso, pagado, comprado, con gramos. En La Paz no hay luz eléctrica, agua potable, médico ni policía. Todos viven de lo mismo, el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Pese a que la cocaína alcanza precios exorbitantes, los productores aseguran que la actividad apenas les da de comer y los mantiene endeudados y bajo la mira del gobierno. Bueno, a nivel social, el narcotráfico impactó en el punto de que le cambió la mentalidad a los jóvenes de esa época. Principalmente a los jóvenes que no tenían acceso a los recursos como era ingresar a una universidad, terminar sus estudios educativos de primaria o bachillerato, o entrar a trabajar en una empresa común y corriente. Todo esto, el narcotráfico influyó en el punto donde los grandes capos de la droga se dirigían a los barrios pobres de Colombia y les ofrecían a los jóvenes una facilidad
de dinero, grandes cantidades de dinero por solo ciertos favores. Esos favores iban desde favores que podían ser lleve unas cosas, lleve estos papeles, cosas muy básicas, hasta favores que ya se trataban en el punto del sicariato. Y es aquí donde quiero hacer un hincapié que es realmente cuando los jóvenes veían toda esa cantidad de plata decían es rentable, pero al momento de ir más allá, él básicamente está dando su vida a cambio de plata, porque los sicarios básicamente van a misiones suicidas. Entonces desde este punto básicamente cambió la perspectiva de todos estos jóvenes de los años 80 y 90, como también cambió la mentalidad religiosa. Y quiero hacer hincapié porque gracias a los narcotraficantes, al momento que los sicarios tenían que ir a hacer cualquier trabajo que les encargaban, básicamente se encomendaban a costumbres religiosas católicas. Entonces básicamente esto también influyó que los grandes narcotraficantes eran muy devotos a la religión católica, y esto influyó que sus trabajadores, todos estos, fueran muy devotos a la Virgen María, a Dios, a Jesucristo. Todo esto influyó en esto. Ya va alguien con una necesidad de una operación que le vale 1 o 2 millones de pesos, y sin él conocerla va y le dice, el mismo le paga la operación. ¿Quién hace eso con uno en la vida, brother? Nadie. ¿Tu patrón consume droga? No, señor, no. Consume un cigarrillo. No se come un cigarrillo. Muy deportista. Juega fútbol, juega de todo, monta en bicicleta, Ese hombre corre las montañas. Es más, persigue el consumo de bazuco en Colombia. Eso está prohibido. Por aquí no le puede nadie vender. Acá en Medellín ataca el consumo de droga. Aquí nadie puede vender eso. A él le dicen eso, pero nadie le puede comprobar que él es narcotraficante. Aquí nadie puede decir, vea, yo voy a ir a comprar un cosito allí en la esquina. Y que no consume, no le porque él combate eso. Para que la juventud sea sana. Pero Pablo Escobar, ¿por usted es un santo, no? No, para nosotros es un Dios. Es que nadie es un santo. Para nosotros es un Dios. San Pablo. Y esto sea en el punto de que ya el narcotráfico en Colombia ya es básicamente un estilo de vida, un trabajo formal, se puede decir. Se puede decir que ya básicamente es el pan cotidiano que hay en nuestro país. En el punto que el narcotráfico impacta a Colombia es como este negocio es hereditario. Empezó con la bonanza marimbera, pasó a los grandes cárteles de la droga, de la cocaína. Una vez que ya esos grandes cárteles se acabó, los gobiernos de Colombia, Estados Unidos creyeron que ya iba a llegar ahí el fin, pero realmente era algo erróneo, debido a que estos negocios los heredaron los paramilitares y la guerrilla, los cuales utilizaban el ingreso de estos dineros para financiar la guerra que tenían entre ellos. Después se pasó al microtráfico, que es la disminución del tráfico de drogas, pero a un nivel menor, para pasar desapercibidos por los gobiernos, por las autoridades de los países. Esto lleva así hasta últimamente, hace un año hemos visto que aproximadamente han aumentado los casos de las masacres, y muchas de estas han estado relacionadas con el conflicto, las guerras de territorio, y también por el control de los laboratorios de droga. Principalmente esto se da porque los grandes capos de la droga de México han pensado y han preferido ser los mismos productores de droga. Ya no quieren ser los que eran los que transportaban la droga de México a Estados Unidos, sino que ahora la quieren producir para generar más ganancias. Esto lo que lleva es que está volviendo a que el narcotráfico en Colombia vuelva a generar grandes producciones de cocaína, de droga, básicamente. Esto es lo que nos está llevando a que dentro de unos años Colombia vuelva a retomar esos niveles de producción que tenía en los años 80 y 90. Lo que nos lleva a decir que básicamente Colombia es un país
que tiene una relación que en el narcotráfico sin un final.